Es curioso cómo siempre busco mi nombre, incluso cuando sé que no va a estar. Estaba revisando el celular después de un día largo, deslizando el pulgar sobre imágenes que ni siquiera estaba viendo, hasta que un patio trasero familiar me detuvo. La casa de los Prescott seguía igual el caminito de ladrillos rojos, los arbustos podados en exceso, la terraza de madera con el barandal blanco ya descarapelado. Pero lo que me llamó la atención fue la manta. Feliz 70, Walter. Con cariño, tus hijos. Estaban todos. Claire con un vestido verde suave. Ethan con la camisa metida demasiado perfectamente la mano sobre el hombro de su mamá. Caroline, como siempre, en el centro sosteniendo un pedazo de pastel y una sonrisa que no era suya. Me quedé viendo la foto más tiempo del necesario, escaneando los bordes con los ojos con la esperanza tonta de que me hubiera pasado por alto en la imagen. No fue así. Ningún mensaje, ningún correo, ni una llamada perdida. Ni siquiera un mensaje grupal genérico, al que pudiera fingir que no me lo tomaba personal. Aún así abrí la bandeja de entrada, busqué Prescott, actualicé. Nada. Hubo un tiempo en el que me lo habrían dicho con meses de anticipación. Caroline solía imprimir las invitaciones en cartulina color crema y firmarlas con tinta azul. Escribía: trae esa ensalada que haces, como si fuera un cumplido aunque nunca se la comía. Regresé a poner la foto. El pastel tenía letras escritas con betún: al mejor papá de parte de tus hijos que te adoran. Plural, en negritas, con punto final. Sonó el teléfono. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. Erin pausa. Soy Marjorie, la prima de Caroline, la que siempre lleva broches y dice querida como si eso la absolviera de su crueldad. Solo pensaba, tal vez mejor no aparezca sin avisar. Sí, es un día especial para Walter. Sería incómodo. No dije nada. El silencio seguramente la incomodó. Bueno, cuídate, querida. Me quedé viendo el registro de llamadas un buen rato después de que colgó con el pulgar sobre el número como si fuera a bloquearlo. No lo hice. Abrí luego la carpeta legal de siempre, esa con los ganchos dorados y una marca de café de hace 3 años. Adentro estaba el documento que Walter había empujado por la mesa de la cocina, el primer borrador de su testamento. En ese entonces sí salía mi nombre. 1/3 de la casa, una parte de los ahorros, nada grande. Solo reconocimiento. Entré al sitio del registro de la propiedad, tecleé el número de lote. La nueva escritura tenía un solo heredero, Ethan A. Prescott. Registrada el mes pasado. Ni siquiera una inicial para mí. Cerré la laptop en silencio, no con enojo. Como había un suéter en el respaldo de la silla, el gris viejo de mangas ya delgadas. Walter me lo dio cuando me fui al entrenamiento básico. Solía usarlo en aviones y viajes largos en autobús. Lo tomé, lo doblé y lo puse al fondo del closet debajo de unas botas que ya no necesitaba. Más tarde, esa noche, recibí un mensaje de Lauren de la fundación. Necesitaba mi aprobación para las solicitudes de beca del programa juvenil en Waco. Abrí la hoja de cálculo y empecé a leer los nombres de chicos que querían aprender a soldar, arreglar motores, construir con manos que nadie había sostenido con ternura. Había un chico llamado Jude, 14 años, sin padre. Quería ser mecánico. En la pregunta, ¿por qué quieres entrar al programa?, escribió, para que mi mamá ya no tenga que llorar. No lloré. Solo me quedé viendo esa frase hasta que se me nubló la vista. A la medianoche preparé té. Negro amargo sin azúcar. Me senté junto a la ventana con la taza en las manos y dejé que el vapor me subiera al rostro. La taza tenía una grieta en el asa. La conservé porque todavía no se rompía del todo. A la mañana siguiente llegó una carta. Sobre blanco. Prescott Bank and Trust. Lo abrí sin pensarlo mucho. Dentro había un estado de cuenta que confirmaba la transferencia final de activos a Ethan. El saldo restante de la pensión de Walter había sido redirigido. Había un post-it pegado en la esquina con la letra curva de Caroline: solo asuntos de la casa. No hay de qué preocuparse. Esa era su forma de cerrar ciclos, con caligrafía pasiva y verdades a medias. Dejé la nota sobre el mostrador. Para la noche ya la había tirado a la basura. No por despecho, simplemente ya no tenía un lugar.
Esa semana recibí un último mensaje de Ethan, un memo de voz recortado y seguro de sí. Estamos reorganizando algunas cosas. Tal vez recibas avisos. No es nada personal. ¿Estás bien, verdad? Lo escuché 2 veces, no porque no entendiera, sino porque quería memorizar el tono. Esa ligereza en su voz, como si borrarme fuera solo otro punto en su agenda. El viejo álbum familiar seguía en el gabinete del pasillo. Lo saqué, pasé la mano por la pasta de imitación cuero. El lomo estaba cuarteado como todo lo que se ha abierto demasiadas veces y apretado demasiado fuerte. Pasé las páginas despacio. La graduación de Claire. El primer coche de Ethan. Un día de acción de gracias, donde aparezco recortada al borde con una charola de huevos rellenos. Solo había una foto donde estaba en el centro. Era de mi ceremonia de premiación en la prepa finalista estatal de debate. Walter a un lado, Caroline al otro. Los dos sonriendo. La mía era más delgada. Una sonrisa que espera aprobación. Saqué la foto del plástico y la guardé boca abajo en el cajón. No porque quisiera olvidarla, sino porque necesitaba que dejara de mirarme. Esa noche no encendí ninguna luz. Caminé descalza hasta la cocina, serví un vaso de agua y me quedé allí parada mucho tiempo. El piso crujió una vez. El refrigerador zumbaba. En algún rincón del departamento el celular vibró. No lo revisé. Me recargué en la barra sin mirar nada en particular. Sin rabia. Sin escena. Solo el hecho silencioso de que había desaparecido de sus vidas, y así lo preferían. No encendí una vela. No susurré ningún nombre. Solo permanecí inmóvil hasta que el zumbido del refrigerador fue lo único en el mundo que notaba que yo no me había movido. Y eso de algún modo fue el sonido más fuerte de todos. Nunca quise ser la favorita, solo no quería ser la excepción. Todo empezó con cosas pequeñas, como casi siempre pasa con lo que uno no quiere admitir que duele. Aspiraba la sala antes de que alguien lo pidiera, doblaba las servilletas en triángulo para la cena de acción de gracias y restregaba las bandejas del horno hasta que mis manos olían a metal. Caroline solía tararear cuando limpiaba. Aprendí la melodía para seguirle el ritmo con la esperanza de que notara mi esfuerzo, aunque no dijera nada. Una vez durante un paseo en coche un domingo mencionó un recetario. Dijo el título como si escondiera un recuerdo. Ese tenía la tarta de arándano, creo. Tu abuela lo tenía. Lo pedí por internet la semana siguiente. Lo dejé sobre la encimera envuelto en papel craft con un cordel. Sin tarjeta. No quería que pareciera gran cosa. Lo movió al aparador sin abrirlo. Ahí se quedó por meses el lomo intacto, el polvo, asentándose en las ranuras del título. Cuando Claire estaba en su último año de prepa, tenía que entregar un ensayo para la universidad. No podía empezar el primer párrafo. No me sale natural, murmuró una noche mientras hojeaba diarios viejos. Tiene que sonar personal. Me ofrecía ayudar. Me dio sus apuntes y se fue arriba a hacer una videollamada con una amiga. Yo me quedé en el comedor hasta pasada la medianoche. A la mañana siguiente, el borrador estaba sobre la impresora. Lo vio de reojo y dijo, «Este sirve. No le digas a mamá que no lo escribí yo». No lo hice. El cumpleaños número 18 de Ethan cayó en sábado. Pasé toda la noche anterior horneando un pastel de chocolate desde cero sin mezcla de caja. Hasta intenté escribir su nombre con betún casero. Cuando lo llevé hasta la cocina, él ya estaba comiendo comida para llevar con 2 amigos. Caroline alzó la vista una vez. «Ah», dijo, «qué detalle». Lo guardó en el refrigerador detrás de un galón de leche y un recipiente con chile sobrante. Ahí seguía 3 días después, medio aplastado y sin tocar. Nunca pregunté por él. No era una competencia. Conocía las reglas, solo pensé que tal vez si me mantenía callada, lo suficientemente útil, podría conservar mi lugar en la mesa. En Semana Santa me ofrecí a limpiar los cubiertos antes de que llegaran los invitados. Caroline sonrió. «Que lo haga Claire. Tú siempre los dejas demasiado brillosos». Esa noche, mientras se horneaba el jamón, saqué la basura y arreglé las sillas plegables. Ethan pasó y me dio una bolsa de hielo. «Eres buena para esto de ser ayudante». No lo dijo como un cumplido. A veces pienso que les caía mejor cuando era temporal, cuando todavía venía con papeles y visitas del DIF,
Cuando de acogida sonaba noble y adoptarme parecía un acto de caridad, pero cuando llegó la permanencia también llegó el olvido. Recuerdo una venta de garaje que hicimos un verano. Encontré una pulsera que había hecho en cuarto de primaria, un cordón trenzado con cuentas que decían Erin. Se la mostré a Caroline. Esa seguro se metió en la caja equivocada. La dejó caer de nuevo en la pila de donaciones. Nunca gritaron. Eso habría sido más fácil de nombrar. Me borraron poco a poco hasta convertirme en alguien que llevaba ensaladas y arreglaba bisagras, pero no aparecía en la foto familiar. Había una foto. Colgada en el pasillo durante años. Caroline, Walter, Ethan y Claire, todos con suéteres a juego en un viaje a la nieve al que no me invitaron. Un día me quedé viéndola demasiado tiempo. Walter pasó por detrás y dijo, ¿sabes que no estás en esa, verdad? Y siguió caminando. Cuando conseguí mi primer trabajo en la tienda de autopartes, compré una tarjeta de regalo con mi primer sueldo y la pegué a una nota escrita a mano para Walter gracias por enseñarme a cambiar una llanta. Me quedó grabado. La abrió durante la cena y me la devolvió. No necesito nada. Guarda tu dinero. La dejé en el cajón de los tiliches. Ahí se quedó por meses entre cupones vencidos y una linterna sin pilas. Una vez planché todas las togas de graduación de Claire. Tenía 3, una para la ceremonia, otra para el banquete en la iglesia y otra para la sesión de fotos, en la que no quiso que yo saliera. Esperé mientras sonreía frente a un arco de renta cubierto de rosas de plástico. El fotógrafo me miró. «Eres su prima Claire», no lo corrigió. Durante esos años llevé una libreta. No era un diario, solo una lista. Cosas pequeñas que hacía. Recordatorios de cumpleaños. Mandados al súper que yo me ofrecía a hacer. No estaba llevando la cuenta. Estaba intentando convencerme de que yo importaba. La lista se fue acortando. Con el tiempo dejé de anotar las cosas por las que no me daban las gracias. Empecé a marcar las que ya no me molestaba en hacer. Nadie se dio cuenta. La última vez que lo intenté fue un martes. El cumpleaños de Walter. No era uno especial 67, tal vez. Le mandé una tarjeta escrita a mano. Solo 6 palabras. Gracias por quedarte. Eso bastaba. Nunca la mencionó. Una semana después la encontré en el bote de papel junto al garaje sin abrir. Esa fue la última tarjeta que escribí. No dejé de hacerlo por rencor. Solo me quedé sin versiones de mí misma que ofrecer. Cada intento era como una moneda lanzada en una fuente seca. No recuerdo cuándo dejé de llamar a Claire por su cumpleaños. O cuándo dejé de preguntarle a Ethan si quería comer cuando yo andaba por la ciudad. Quizá fue esa Navidad que pasé sola y no le dije a nadie. O tal vez fue el año que me salté el Día de Acción de Gracias y nadie lo notó. Antes pensaba que la familia se ganaba con esfuerzo. Ahora sé que hay puertas que nunca se abren no importa cuánto toques. Guardo una copia de esa primera lista del súper en un cajón. Esa donde anoté las preferencias de todo sin cebolla para Ethan, orgánico para Caroline, crema de almendra con vainilla para Claire. Al lado tengo pegada una hoja en blanco, sin nombres, solo espacio. Y estoy aprendiendo a dejarla así. Solía contar cuántas veces aparecía mi nombre en las tarjetas navideñas, en las que mandábamos nosotros, no las que recibíamos. Caroline tenía su rutina, alineaba las fotos brillosas en la barra, firmaba cada tarjeta con una pluma de gel y sellaba los sobres con una estampa dorada. La libreta de direcciones estaba en el tercer cajón junto a los cupones y las pilas viejas. La veía escribir con cariño Caroline, Walter, Ethan y Claire. La pluma nunca se detenía. Yo no decía nada, solo seguía lamiendo sobres. La primera vez que gané algo importante fue en la final estatal de oratoria. Llegué a casa con un trofeo barato y un gafete que decía finalista en rojo desteñido. Walter estaba viendo una repetición de deportes en la sala. Gané primer lugar, le dije levantando la cinta apenas. Él levantó la vista, asintió una vez. A Ethan lo van a reclutar para el equipo varsity el año que viene. Es un logro siendo de segundo año. Puse la cinta en el librero. Al día siguiente ya no estaba. En su lugar había una foto familiar de algún viaje a esquiar en el que yo no estuve. Después de eso dejé de traer cosas a casa. La boda de Claire fue en un viñedo con demasiadas sillas plegables y poca sombra. Llevaba un vestido azul marino que no me quedaba bien.
En la recepción, el DJ leyó los nombres del plano de asientos con entusiasmo exagerado. Démosle la bienvenida a los primos por adopción o como sea. La gente se rió. Yo sonreí. Me senté en la mesa más cercana a los baños junto a un centro de mesa que perdía pétalos a cada rato. Alguien escribió mesa 14 con plumón y lo pegó torcido en una silla. Claire no me saludó desde la mesa principal, pero más tarde, mientras se acomodaba el velo, me miró y susurró: «Por favor, no hagas que hoy se sienta raro». Sí, solo encaja. Me quedé afuera cuando tomaron las fotos grupales. Hubo una tarde, yo tendría unos 17, en la que Ethan y yo salimos del súper juntos. Yo había pagado el pan y los huevos. Él cargaba la bolsa pasándola de una mano a otra. Caroline se detuvo en la banqueta, bajó la ventana a la mitad. La próxima vez dijo: «No le agarres el brazo. No se ve. Bien». Nunca explicó qué quería decir con bien. Después de eso, dejé de caminar junto a él. Cuando llegaron las cartas de aceptación universitaria, me admitieron en una universidad pública con una beca parcial. Claire no fue aceptada en ninguna de las escuelas que quería. A Ethan lo pusieron en lista de espera. Durante la cena, Walter rellenó las copas de todos y dijo: «Estamos orgullosos de todos. Algunos tardamos un poco más en encontrar nuestro camino». Caroline alzó su copa. Nadie me miró. Años después, encontré mi carta de aceptación aún doblada en un cajón debajo de una calculadora vieja y un llavero en forma del estado de Texas. Nunca compré artículos de la universidad, ni sudadera ni calcomanía para el coche. Solo el diploma enrollado y atado intacto dentro de un tubo de cartón. Hubo un cumpleaños, no recuerdo cuántos años cumplía. Lo que sí recuerdo es el papel de regalo. Caroline usó la sección de historietas del periódico del domingo. Me entregó el regalo y dijo: «No sabíamos qué necesitabas, así que aquí tienes». Era una bolsa reutilizable del súper, de esas de lona color beige con el logo de la tienda. Ese año a Claire le regalaron perfume, a Ethan unos audífonos. Al día siguiente llené la bolsa con latas de comida y caminé hasta el contenedor de donaciones del banco de alimentos. Nadie notó que la bolsa ya no estaba. Una vez en otoño encontré un portarretratos roto en el garage. Adentro había una foto de Walter cargando a la bebé Claire. El vidrio estaba rajado justo en su carita. Pregunté si debía repararlo. «No hace falta», respondió Caroline. «Esa ya está respaldada en algún lado». Llevé el marco a la basura, pero me detuve justo en la orilla de la banqueta. Le di la vuelta y abrí la parte trasera. Había otra foto detrás, yo a los 12 años con los brazos cruzados y una trenza desordenada, sin sonrisa. No recordaba haberla tomado. Dejé el marco con cuidado y regresé adentro. A veces Walter decía cosas como: «No eres como los demás, pero eso no es malo». O «Hay personas que solo necesitan más guía nada más». Una vez le dijo a un vecino en una carne asada, ella llegó a nosotros ya grandecita, menos moldeable. Lo dijo mientras me pasaba un plato. Yo lo recibí con las 2 manos procurando no derramar nada. Creo que empecé a hablar bajito cuando estaba con ellos, como si el volumen pudiera romper algo. En la iglesia, cuando repartían los programas, el mío nunca tenía nombre. Solo decía lectura para joven adulto. Claire era hija de los Prescott. Yo me paraba en el atril y leía los versículos como si no me diera cuenta. Un domingo tropecé con un himnario cerca de la banca. Ethan se rió. Caroline me susurró Gracia Erin. Al menos intenta comportarte como una de nosotros. La siguiente vez me amarré bien los cordones. Practiqué caminar con tacones cuando no había nadie en casa. Antes creía que si me quedaba quieta el tiempo suficiente algún día me verían. Si no me quejaba, si era útil. Pero ser útil no te hace inolvidable. Solo te hace más fácil de reemplazar. Nunca hubo portazos. Nunca gritos. Solo fueron cortando partes de mí como ramas que estorbaban. Hasta que el árbol seguía en pie, pero ya no pertenecían a la tierra. Guardé todo. Cada frase. Cada casi invitación. Cada regalo sin envolver. No porque quisiera recordar, sino porque olvidar sería como aceptar que nunca pasó. Y yo necesitaba que hubiera pasado, aunque solo fuera para explicar por qué el silencio dentro de mí echó raíces tan profundas. Cuando pienso en esa casa, ahora no imagino la puerta principal.
Pienso en el espacio detrás del perchero donde nunca colgaron mi abrigo. El sobre llegó un jueves, de color crema más pesado de lo normal. Mi nombre en letras negras sobre la dirección de regreso de la oficina de Harold Bixby. Ese señor llevaba décadas manejando los asuntos de los Prescott. Siempre usaba una colonia que duraba más que la conversación y firmaba como si te hiciera un favor. Dentro había una sola hoja. Una modificación breve precisa. Todos los bienes del patrimonio líquidos y no líquidos serían transferidos al morir a Ethan Prescott y Claire Prescott. No había ni una mención mía, ni como cláusula ni por cortesía. Pasé el pulgar por el pliegue del papel hasta que quedó una ligera marca brillante. Nada en esa carta dolía. Lo que dolía era lo que no estaba. Al día siguiente fui a la oficina de Harold. Estacioné en el lugar de visitas, donde ya casi no se leían los números pintados en la banqueta. En la recepción seguía el tazón con los mismos caramelos que recordaba de la prepa, de esos que se deshacen en vez de crujir. No tomé ninguno. La asistente de Harold me ofreció café. No lo acepté. Él me hizo una seña para que pasara a su oficina como si estuviera ahí para firmar cualquier trámite sin importancia. Le pregunté si era definitivo, si el cambio era legal, si era real. Se ajustó los gemelos y echó un vistazo a una carpeta. Tu papá dijo que vas bien por tu cuenta. Pensó que lo entenderías. Eso fue todo. Sin explicación, sin una pizca de incomodidad. Me quedé mirando una foto enmarcada sobre su estante Walter, dándole la mano al alcalde a medio reír congelado en un momento de orgullo comunitario. La carpeta frente a Harold se cerró con un clic. Conversación terminada. Al salir me vi reflejada en las puertas de bronce del elevador. El cabello recogido con demasiada fuerza. La blusa demasiado simple. No era duelo, era otra cosa. Como estar fuera de lugar. Esa noche me llamó Caroline. No para explicar ni para saber si tenía dudas. Su voz era seca como quien lee una lista. Tendremos una cena por el aniversario el próximo sábado. Es algo solo para la familia. La pausa antes de su última frase fue intencional. Así es más fácil. No esperó respuesta. La línea se cortó antes de que el silencio creciera más. Me quedé en la cocina con el teléfono en la mano, el pulgar sobre la pantalla en negro. El refrigerador zumbaba detrás de mí. En la mesa una taza tenía un anillo de té frío, al fondo de esos que manchan si se dejan demasiado. No la vacié. Más tarde abrí el cajón inferior de mi escritorio, el que guarda sobres viejos, monedas sueltas y credenciales vencidas. Ahí estaba el pequeño prendedor plateado que Walter me dio cuando me gradué del campo de entrenamiento. Una banderita con una esquina ligeramente doblada. Lo había sujetado a una tarjeta. 4 palabras. Sigue haciéndonos sentir orgullosos. Lo conservé. No por las palabras, sino porque pensé que quizás significaban algo. Lo dejé sobre la encimera. No lo volví a tocar. Cerca de la medianoche llegó un mensaje de Claire. Espero que estés bien. Es complicado. No respondí. La última vez que dijo eso fue cuando no me invitó a su despedida de soltera. El mensaje en aquel entonces decía: es más para mis amigas de la universidad. Te aburrirías. La palabra complicado se había vuelto su coartada favorita. Me senté en el suelo al lado de la cama, con la espalda contra la pared y las rodillas dobladas sin pensarlo. Había una mancha leve en el zócalo cerca del enchufe. La hice hace años al mover un mueble pensando que la pintaría después. Nunca lo hice. Es curioso lo que uno decide recordar. A la mañana siguiente saqué un contenedor grande de plástico del closet, documentos, copias de seguridad, pólizas antiguas. Al fondo, un sobre amarillento con la etiqueta borrador contingente. 2014. Dentro estaba el testamento original. Mi nombre aún aparecía entre los bienes y las firmas. Sin adornos, sin afecto, solo presencia. Antes eso bastaba. Lo doblé con cuidado y lo puse en una carpeta manila marcada como archivo. No basura, no vigente, solo ya no necesario. Marjorie llamó 2 días después. Me enteré de la actualización. No es nada personal, ya sabes, son cosas legales. Y luego, como si eso lo justificara, no eres una Prescott de sangre. Eso complica la herencia. No respondí.
Ella siguió hablando. Claire y Ethan tienen sus compromisos. Tú tienes tu trabajo, eres fuerte, siempre has sido independiente. Era ese tipo de elogio que duele, como si te felicitaran por quedarte fuera. Después de colgar me quedé mirando el techo un rato. Conté las líneas tenues en el yeso donde alguien mucho antes de mí intentó tapar una filtración. No fue suficiente para borrar la evidencia, solo lo justo para fingir. No grité, no levanté la voz, no lancé cosas, no pedí que lo reconsideraran. Hay un tipo de silencio que llega cuando el último hilo se rompe. No es ruidoso, no es vacío, es final. Llamé una semana después. Dejé un mensaje, una sola frase: no es necesario que me avisen de nada de ahora en adelante. Eso fue todo. No fue un anuncio, fue un límite. Guardé el testamento modificado en el cajón junto al prendedor de bandera roto. No lo rompí, no lo quemé. Déjalo ahí sin abrir sin merecerlo. Hay cosas que no necesitan fuego. Desaparecen cuando se les ignora. Siempre pensé que irme haría más ruido. La cuenta conjunta había estado activa por años, era para emergencias, dijo Caroline alguna vez cuando yo todavía estaba en la universidad y ellos aún fingían que tenía un lugar. Entré, ni siquiera revisé el saldo y completé los pasos para cerrarla como quien cancela una suscripción de revista. No apareció ninguna ventana emergente preguntando si estaba segura. Borré la app del banco de mi celular. El icono dejó una marca tenue como el marco de una foto cuando le quitan la imagen. En la pared de mi departamento había 3 fotos. Una de la graduación, una de un picnic de la iglesia en 2007 y una donde tengo 13 años parada con torpeza junto a Claire usando unas camisetas iguales del 4 de julio que Caroline nos obligó a vestir. Las bajé una por una. El clavo del marco del medio salió demasiado fácil, dejando un pedazo de pintura enroscado como un signo de interrogación. No tapé el hoyo. 2 horas después, Claire me mandó un mensaje. Dice mamá que estás distante. Esto es por lo de la herencia, no es lo que parece. No respondí. Me quedé viendo el puntito mientras parpadeaba, y luego desaparecía. Nadie escribió cuando recibí mis órdenes de despliegue. Nadie llamó cuando me fracturé la muñeca cerca de Austin, pero ahora cuando su comodidad empezaba a incomodarse, sí lo notaron. No hice drama. Empaqué. El cuarto en San Marcos apenas medía 3 por 3 metros con un espejo agrietado y una cama individual vencida. Empaqué lo esencial: libros, ropa para el trabajo. La taza de cerámica con el asa rota que nunca quise reemplazar. Las paredes ya estaban vacías antes de que las tocara. Volví a encontrar la tarjeta de graduación blanca, impresa con los bordes manchados por el tiempo. Lo lograste, decía con letras curvas, sin firma. Había estado pegada en mi refri por años, no porque significara algo, sino porque era lo único que alguna vez llegó con un sello y mi nombre. La sostuve un momento, la doblé una vez con cuidado y la tiré a la basura. Sin ceremonia, sin pausa. Pasé la aspiradora, limpié los soclos. Al día siguiente abrí mi correo y redacté un mensaje para Lauren en Bright Horizons. Asunto: transición a tiempo completo, si hay espacio. Releí la frase 3 veces antes de enviarla. No pedía, ofrecía. Lauren contestó en menos de 1 hora. Nos encantaría tenerte de tiempo completo en la sede del rancho. Tienes una manera tranquila de estar. Los niños lo notan. Me quedé viendo la palabra tranquila, no fuerte, no brillante, no impresionante, solo tranquila. Sentí que por fin alguien nombraba algo verdadero sobre mí. Esa tarde empaqué mi última caja. Mi abrigo aún olía un poco al detergente de lavanda ese que empecé a usar después de que Claire dijera que mi ropa olía a bodega. Ella lo dijo riéndose, pero igual dejé de usar la marca que compraba Caroline. Hay una clase de borrado que no necesita palabras, solo suficientes ajustes pequeños repetidos con el tiempo para que olvides quién eras al principio. La voz de Walter solía retumbar cuando entraba a una habitación. No hagas drama, deberías aprender a agradecer de vez en cuando. El tono importa, Erin. Aprendí a mantener el mío plano, incluso cuando tenía razón, especialmente cuando tenía razón. Caroline una vez me apartó después de la iglesia. No deberías corregir a la gente cuando asumen que eres adoptada. Déjalo pasar.
Es más sencillo, quería decir más sencillo para ellos, no para mí. No quemé puentes, solo dejé de mandar tarjetas de cumpleaños. No bloqueé números, solo los silencié. Lo último que hice antes de irme fue cerrar el cajón de la cocina donde estaban los recibos viejos, los clips y la llave de repuesto de su casa. La llave seguía ahí pegada debajo de una cajita de cerillos que decía cochera. La dejé, no porque pensara que lo notarían, sino porque no quería cargar algo que abría un lugar donde ya no era bienvenida. 2 días después llegó un sobre pequeño, sin remitente. Adentro había una foto de la boda de Claire, una toma grupal, todos sonriendo. Me habían recortado, sin nota, sin mensaje. Solo eso. No la rompí, no la guardé. La dejé caer en el bote de reciclaje junto con los folletos y los anuncios del súper. El departamento al que me mudé cerca del rancho tenía menos ventanas, pero más silencio, del que no zumba con el juicio de alguien más. El recepcionista me dio las llaves y dijo, Unidad 204. La vista no es gran cosa, pero entra buena luz por las mañanas. Fue suficiente. No le dije a nadie del lado de los Prescott. No dejé nota. Ni dirección nueva. No les debía mi ausencia del mismo modo que ellos creían que les debía mi presencia. La primera noche volví a montar mi escritorio. Un cajón. Una lámpara. Una foto yo de pie junto a una niña del campamento del verano pasado, las dos con palas en la mano tierra en las botas. Ella Basalasa había escrito, en la parte de atrás con tinta azul gruesa, «Gracias por tu paciencia». No la colgué, solo la recargué suavemente contra la base de la lámpara. El silencio ya no se sentía filoso, solo limpio. La libertad no llegó como una celebración. Llegó como una silla de la que nadie me pidió que me levantara. El estudio detrás de la casa del doctor. Wilmer olía levemente a polvo y pegamento de linóleo. El aire acondicionado de ventana zumbaba al encenderse, pero no enfriaba gran cosa. Las paredes eran color marfil no por diseño, sino por el tiempo. No las pinté. Él nunca hizo preguntas. Solo me dio la llave, señaló la llave del agua afuera y me recordó que no usara el camino de entrada los domingos. Asentí. Con eso bastó. Puse el colchón directamente en el suelo, sin base, sin cabecera. Solo una cobija doblada 2 veces y una almohada que olía un poco a vinagre del autoservicio de lavandería. No importaba. Nadie iba a entrar y comentar sobre cómo lo tenía. La primera comida que cociné ahí fue pasta simple. Herví el agua en una olla abollada, usé una cuchara de madera con el mango mordido por el tiempo. Nadie rondaba. Nadie le echó sal a las escondidas. Nadie dijo, siempre lo cocinas de más. Comí en el suelo, sin plato, solo la olla sobre una toalla doblada. No agarré el celular. No revisé mensajes que ya había leído. Esa noche dormí sin escuchar la risa de Claire rebotando desde otro cuarto. No desperté con la voz de Caroline cruzando las paredes delgadas llamando a alguien más. Desperté cuando quise en un cuarto que esperaba, no que vigilaba. El domingo por la mañana leí un libro. No por trabajo, no porque alguien me lo regaló con expectativas. El lomo estaba gastado de tanto uso, no de estar en exhibición. Lo leí sin saltarme líneas para hacer un resumen. Nadie me iba a preguntar después. Nadie iba a decir, siempre te tomas todo demasiado en serio. Entró una brisa por la ventana con mosquitero, sin aroma, solo aire limpio. La semana siguiente compré un portarretratos pequeño, de madera sencillo. Me quedé viéndolo 1 hora antes de imprimir una foto para llenarlo. No era familiar, ni de una graduación. No era una imagen para presumir. Era solo una colina. El mar a lo lejos. 2 siluetas, yo y un niño llamado Travis de 10 años parados junto a una pila de troncos en un viaje comunitario. Me preguntó, ¿eres una soldado de verdad? Le dije, soy lo que necesites que sea por ahora. No puse el marco en un estante. El fregadero de la cocina no tenía triturador. Rasqué los restos de lentejas en una bolsa de papel. No hubo quejas por el olor, ni notas sobre cómo guardar bien las cosas, ni suspiros. Colgué mi abrigo en un clavo junto hasta la puerta. No en un perchero compartido. No en una percha junto a la idea de orden de alguien más. Mi celular vibró 2 veces el jueves.
Una era un volante reenviado sobre la exposición de arte de Ethan Prescott Originals, un legado familiar al óleo. La otra era de Marjorie. Una sola frase. Escuché que te mudaste. Espero que no te estés aislando otra vez. Puse el celular boca abajo. La pantalla se oscureció como un espejo que no necesitaba ver. El estudio tenía un solo cajón. Puse 2 tenedores, un cuchillo y una cuchara. Eso me pareció suficiente. No compré juegos. Nadie iba a venir de visita. Caroline me decía, no dejes que la gente piense que estás sola. Los incomoda. Pero esto no era soledad. Era espacio. Empecé a marcar los días en un calendario pegado con cinta en la pared. No como cuenta regresiva, solo para anotar. Algunos cuadros tenían anotaciones con lápiz, voltear la composta. Travis pregunta sobre las abejas quemadura de sol en el brazo derecho. Olvidé marcar el miércoles. Eso me pareció un avance. El turno en la granja empezaba temprano. Tierra bajo las uñas, sudor entre los omóplatos. Pero nadie llevaba mis horas. Lauren me saludaba como si siempre hubiera estado ahí. Durante el descanso, una chica llamada Rosie me ofreció la mitad de su naranja. La acepté. No me preguntó de dónde venía. No dijo, no pareces de por aquí. Esa noche hice té. Nadie me corrigió el tiempo de infusión. Me senté con las 2 manos rodeando la taza. El vapor subió, se deshizo en la nada. No todo tiene que guardarse. Algunas cosas están hechas para desaparecer después de usarse. Llegó una carta por la ranura del correo. No era de ellos. Era del BA. Trámite. Nada urgente. La guardé en una caja de zapatos al lado de la cama. Esa caja guardaba cosas que podría necesitar otra vez, no cosas que esperaba que cambiaran. Reorganicé mis libros por tema, no por color, no por tamaño, solo por lógica. Walter solía decir, hay una forma correcta de hacer las cosas, intenta aprenderla. Yo dejé de intentarlo, en lugar de eso dejé el cuadro ligeramente chueco. No centré la alfombra, no combiné los calcetines, y aún así el cielo no se vino abajo. Algunas mañanas me quedaba en la entrada solo para escuchar. Grillos, viento, un pájaro golpeando una vez contra la canaleta. Nada dijo mi nombre, nada me corrigió, nada esperó a una versión mejor de mí. Herví 2 huevos el sábado, comí uno, guardé el otro. Sin aplausos, solo respiración. Hay personas que solo recuerdan tu número cuando todavía aparece junto al suyo en algún documento viejo. La llamada llegó poco después de las 8. Número desconocido. Clave Lada de Texas. Dejé que sonara una vez antes de rechazar. Volvió a sonar. El mismo número. Contesté sin decir palabra. Habla Ethan. Solo quería aclarar algo rápido sobre ese terreno cerca de Kerrville. Resulta que el sistema nunca actualizó el cambio de dueño. Es solo una formalidad. Ni siquiera tienes que estar presente. Te mandamos el formulario por correo. Es más fácil así, sin saludo, sin pausa, sin mención del tiempo que había pasado. Tosió una vez como si limpiara la línea. Estamos finalizando la transferencia, no es nada personal. Dejé que el silencio se alargara hasta que colgó. Luego borré el registro de llamadas. 2 días después, el nombre de Caroline apareció en mi bandeja de entrada. Asunto pensando en ti. No lo abrí de inmediato. Leí el avance. Espero que la vida te esté tratando bien. Brunch pronto. Solo entre nosotras. Ya ha pasado mucho. No recordaba haberla llamado así niña ni siquiera cuando yo tenía 6 años y pensaba que todas las mujeres, con aretes y suéteres doblados, eran algún tipo de realeza. Abrí el correo por costumbre. Terminaba con una foto de una mesa puesta, servilletas dobladas, jugo de naranja en copas alargadas y una leyenda: la familia es para siempre. Nadie en la foto se parecía a mí. Eso al menos seguía siendo coherente. Más tarde esa semana me escribió una excompañera de trabajo, Beth, del centro comunitario en San Marcos. No hablábamos desde que se mudó a Arizona. Su mensaje decía: me enteré de que negaron el fondo de legado. Parece que necesitaban una unidad familiar completa en el expediente. Pura imagen pública. Incómodo no, sin emoji. Sin seguimiento. Solo una moneda tirada en forma de oración. Busqué información sobre el fondo.
El nombre de Walter aparecía en una propuesta de subsidio para una ONG recién rechazada. Una cláusula mencionaba respaldo familiar sólido. Cerré la página. Preparé té. Recordé cuando Walter solía decir: «La imagen es el 90% del legado». Antes pensaba que hablaba solo de negocios. Ahora sabía que no. No hubo disculpas. Ni reconocimiento de ausencias. Solo peticiones. Lauren de Bright Horizons me pasó una carpeta en el trabajo. Nuevos pasantes del albergue. Uno ha estado muy callado últimamente. Tal vez podrías hablar con él. Asentí. Dentro de la carpeta, una nota con la letra de Travis. Necesitas tener una familia para estar bien. Rodeé la palabra bien y escribí no, pero ayuda a saber que no es tu culpa. Ese mismo día escaneé el documento del terreno en Kerrville. Abrí un correo en blanco, adjunté el archivo y escribí: «Por favor, consideren esto como mi último acto administrativo como Prescott. No requiero más participación». Antes de enviarlo, agregué una línea bajo la firma: «No necesito nada de los Prescott, y no volveré a firmar documentos con ese apellido». Sin despedida, solo una línea marcada. No revisé si hubo respuesta. El buzón se quedó en silencio. Ese fin de semana reacomodé el estudio. No por impulso, solo por ajuste. Puse la foto del tronco marino al centro del escritorio. No por simetría, sino porque era mía. Doblé mi ropa de repuesto y la guardé en una caja marcada donar. No para hacer espacio, solo para cargar menos. En el mercado, Rosie jaló mi manga. ¿Vas a ir al festival? Encogí los hombros. No me encantan las multitudes. Ella me miró, luego me entregó una pulsera de papel que había hecho. Amarilla con estrellas disparejas dibujadas con pluma negra. Póntela de todas formas. Como que sí encaja contigo. La usé todo el día. No tomé foto, no mandé mensajes, nadie lo notó. Ese era el punto. El lunes siguiente, mi vecina, la señora Reynolds, dejó un frasco de pepinillos caseros en el porche. Sin nota. Solo una sonrisa desde su ventana. Fue más de lo que recibí después del funeral. Esa noche encendí la velita en mi buró. La flama parpadeó contra la ventana, sin sombras de retratos, sin ecos de nombres que no elegí. Metí la mano en el cajón y saqué la tarjeta de seguro vencida que aún decía Erin Prescott. La doblé una vez, luego otra, y otra más hasta que ya no pudo desdoblarse. La metí en la misma caja de zapatos donde guardo las cartas que nunca respondí. Hay cosas que no necesitan fuego para desaparecer. Antes contaba lo que me faltaba. Ahora cuento lo que soy capaz de cargar. Hay una planta de romero afuera de mi ventana. No recuerdo cuándo empecé a podarla todos los martes. Crece lento pero firme, como el aliento después de correr, como la piel después de una herida. Compré una pulsera el día que mi contrato se volvió permanente, de plata lisa sin dijes, no para marcar el éxito, solo como prueba de que cumplí una promesa conmigo misma. En mi gafete de Bright Horizons dice directora de programa. Los niños me llaman Miss E. Empezó como una broma. Whitlow tenía demasiadas sílabas. Luego se quedó así, nunca los corregí. Ricky volvió a llegar tarde, con los zapatos llenos de lodo y los ojos demasiado cansados para su edad. «¿Pudiste saltarte la charla?», murmuró, sujetando mal la pala. Le pasé unos guantes. «Ya estás aquí. Eso cuenta». Más tarde en el descanso se sentó en la banca junto al bote de composta con las rodillas rebotando. «¿Por qué me ayudaste? Ni siquiera soy tu responsabilidad». No parpadeé. Yo tampoco lo fui nunca. Por eso entiendo. Él no asintió. Solo miró sus manos como si hubieran hecho algo mal. En casa herví lentejas y asé zanahorias. No porque fuera saludable, sino porque el olor me recordaba al control calor medido ablandamiento lento. Comí un solo plato y lavé los trastes de inmediato. Nada de segundas porciones. Nada de sobras para fantasmas. En mi librero ahora hay una foto. No un retrato familiar. Solo la vista desde el retiro de consejería de la primavera pasada niebla deslizándose sobre una colina seca. La tomé la mañana en que una chica llamada Lexi me dijo: «Dejé de escribir porque nadie lo leía». Después de la sesión le escribí una nota. «Escribe de todos modos. Alguien lo hará». Ella no respondió, pero la vi con una libreta la semana pasada. Con eso bastó. El mes pasado llegó una postal.
El matasellos decía Tulsa, sin remitente, solo una imagen de girasoles y las palabras «eres más fuerte de lo que ellos querían que fueras». La guardé en el cajón de la cocina, junto hasta las pilas de repuesto y el silbato de emergencia que nunca he usado. El domingo pasado un mensaje de voz de Claire. Espero que estés bien, mamá no anda muy bien. Seguramente ya sabes. Estamos viendo lo de los arreglos. Ethan dijo que quizá quieras venir a decir algo. Si lo haces, nomás no lo hagas raro. Miré la pantalla del teléfono hasta que se apagó. Luego borré el mensaje. En el espejo me vi igual, pero el silencio ya no hacía eco. Solo estaba ahí quieto sin esperar respuesta. En el co-op, James de contabilidad se ofreció a llevarme a casa. Siempre caminas. Eso es como muy disciplinado. Sonreí y doblé el recibo. Caminar mantiene mis bordes suaves. Se rió como si entendiera. Tal vez sí, tal vez no importaba. Seguí caminando. La habitación donde vivo tiene una silla, una lámpara y 2 tazas. Así lo quise. Ya no me preparo para visitas. Me preparo para las mañanas. Cuando el sol entra de lado, toca la foto en el estante. La del retiro. No hay personas en ella. Solo distancia y luz. Hace un año aún buscaba mi nombre en las historias de otros. Ahora lo escribo donde solo yo lo puedo ver. La señora Reynolds tocó la puerta hace poco. Trajo sopa en un frasco de vidrio. Me sobró un poco. Nada especial. No se quedó mucho tiempo. Nunca lo hace. Eso es lo que me gusta de ella. El romero de afuera necesitaba podarse otra vez. Me quedé con las tijeras en la mano, pensando en cuántas veces esperé permiso. Ahora simplemente corto, limpio deliberado, no para herir, solo para darle forma. Ricky dejó una nota en mi escritorio ayer, una hoja arrancada de su cuaderno. Hoy no peleé. Pensé que querría saberlo. No la firmó, no hizo falta. La pegué por dentro de mi casillero, no como prueba, como recordatorio. Algunas personas cargan fotos del pasado. Yo cargo un pedazo de la hora. No enmarqué mi título, no exhibí las medallas de antes. Esas pertenecen a la versión de mí que pensaba que el reconocimiento se ganaba si eras lo suficientemente callada. Esta versión no susurra, simplemente no repite. Ya no le guardo rencor al silencio, lo acomodo, como los muebles, como el romero, como la verdad que ya no espera ser escuchada. Antes creía que el cierre llegaría con aplausos, o con un enfrentamiento, o quizá alguien llorando en un pasillo por fin admitiendo lo que hizo. Pero la verdad es que el cierre es más callado que eso. No toca la puerta ni llama. A veces es solo un sobre sin remitente y sin explicación. El papel era grueso, color marfil de grado legal. Un acta de una sola hoja transfiriéndome la propiedad completa de una casa en la playa en Galveston. Sin carta, sin mensaje, ni siquiera una firma de Walter. Solo el sello del bufete y una fecha. No dudé. No empaqué mucho, solo mis llaves, mi cartera, una camiseta sencilla y un cardigan con una manga deshilada en el puño. El que solía usar cuando trabajaba tarde en el cuarto frío de Bright Horizons. Las mangas se habían estirado con el tiempo, pero lo conservé por razones que no sabría nombrar. El trayecto fue lo bastante largo como para dudar. Pero no lo hice. No había nada que dudar. Yo ya sabía lo que era esto. Una herencia por omisión. Un intento de reescribir la historia sin ofrecer disculpas. La casa se alzaba pálida frente al aire salado como si hasta la pintura hubiera decidido no tomar partido. Abrí la puerta principal con la llave pegada dentro del folder. Por dentro, el aire era fresco y sin olor como una sala de espera que ya había olvidado para qué existía. No había voces, ni fotos de niños sobre repisas, ni marcas en la alfombra. Era ese tipo de lugar construido para la memoria, pero nunca tocado por ella. Recorrí lentamente cada habitación sin abrir cajones, sin buscar nada. Solo observando. Una taza sobre la barra decía, el papá más X del mundo. El estampado ya se había borrado del centro gastado por años de lavados. No la toqué. En el cuarto de visitas encontré un closet de blancos. Adentro una toalla bordada con la letra P. No decía Prescott solo P.
La sostuve un momento, luego la doblé otra vez y la regresé a su lugar. El dormitorio principal tenía un tocador angosto con perillas de bronce y una botella vieja de colonia con el borde reseco. El aroma de Caroline aún flotaba en las cortinas. Esa lavanda intensa que usaba cuando quería ser vista, pero no tocada. Me senté al borde de la cama un rato. No para descansar, solo para ver si sentía algo. No lo sentí. Esa noche dormí en el suelo junto a la puerta corrediza de vidrio. La dejé entreabierta por si el mar quería hablar. No habló, pero la brisa movió una hoja de un folleto olvidado bajo la mesa, algo sobre residencias para jubilados, con fotos a todo color de parejas felices paseando perritos en la playa. No lo tiré. Por la mañana salí al balcón con una taza vacía. No había nada que brindar, pero la levanté una vez de todos modos, no por Walter, no por lo que pudo haber sido, solo por estar ahí sola sin necesitar que eso significara algo más. Después del desayuno, manejé al centro del pueblo. Encontré un centro de apoyo para veteranos pequeño, escondido entre una panadería y una lavandería. La mujer detrás del mostrador levantó la vista con una sonrisa. Le entregué el sobre, la escritura y una nota adhesiva amarilla. Úsalo para mujeres y niños que no tienen a dónde ir, le dije. En silencio, sin nombres, sobre todo no el mío. Abrí un poco la boca, tal vez para preguntar por qué, o para dar las gracias. Asentí una vez y me fui antes de que saliera alguna palabra. De regreso paré en un vivero al borde del camino. Había un limonero en una maceta negra de plástico. Tenía una rama terca que crecía de lado, algo chueca. La etiqueta decía, puede florecer tarde, sea paciente. Lo compré sin preguntar el precio. La mujer de la caja sonrió al entregármelo. Ese no da fruto hasta que está listo. A veces tarda años. Miré el árbol y le dije, está perfecto así. Ya en casa lo puse junto al arbusto de romero. No combinaban, pero compartían el mismo rincón de sol por la mañana. Esa semana no podé el romero. Esa tarde saqué el folder de los Prescott del cajón más bajo. Había engordado con los años certificados, fotos, correos, impresos, documentos legales, todo etiquetado y archivado con desesperación silenciosa. No volví a leer nada. Solo los alimenté uno por uno a la trituradora. Un documento fiscal con mi nombre mal escrito. Una invitación de cumpleaños que nunca debí recibir reenviada por un primo lejano. Una fotocopia del acta de adopción con los bordes curvados y las iniciales deslavadas. Un volante del banquete de la empresa de Walter, todo sonriendo bajo un cartel que decía, la familia construye el futuro. El papel sonaba suave al romperse, como algo suspirando por última vez. Me quedé con una sola cosa, un recibo de café del día que me fui de San Marcos. Negro sin crema. Estaba doblado dentro de una nota adhesiva con una línea garabateada, no esperes a que te sostengan la puerta. No recordaba haberlo escrito, pero sonaba a algo que yo diría. Abrí mi laptop y escribí 3 palabras en un correo en blanco. Sin saludo, sin asunto, sin firma, bórrame para siempre. Cerré la tapa y desconecté el cargador. El aro de café sobre el escritorio se había oscurecido hasta parecer una media luna. No lo limpié. Hay marcas que merecen quedarse no porque le importen a alguien más, sino precisamente porque no le importan a nadie más que a ti. Debajo de la cama había una caja con recibos viejos y recortes, listas del súper con mi letra volantes de talleres, un papelito de galleta de la suerte que decía serás recordada por tu fuerza silenciosa. Sonreí al leerlo. La fuerza silenciosa no hace ruido. Pero dura más. No le conté a nadie sobre la casa. Ni a Ricky, ni a Lauren, ni siquiera a Steve, que era la vecina que riega mi romero cuando no estoy. No necesitaba que nadie lo supiera. No era un gesto, era un cierre. Como regresar un libro al estante no porque no haya sido bueno, sino porque ya se terminó. Esa noche me senté en el porche junto al limonero. Una brisa suave movía las hojas sin hacer preguntas, sin dar respuestas. No tomé el celular. No revisé el correo. Simplemente me senté ahí en silencio sabiendo por primera vez no le debía el silencio a nadie. Lo elegí para mí. Nunca me había dado cuenta de lo silenciosas que pueden ser las mañanas cuando no esperan ser interrumpidas. La tetera se apagó sola.
No me apresuré a servir. La taza que usé tenía una pequeña astilla en el borde, pero la giré para que mis labios no la tocaran. Me di cuenta solo porque nada más pedía mi atención. La rutina no era perfecta, ni tenía que serlo. Corrí la cortina a la mitad dejando que el sol entrara sin pedir permiso. El limonero del patio tenía hojas nuevas pequeñas enroscadas todavía suaves en las orillas. No había floreado. Tal vez nunca lo haría, pero tenía raíces y eso era suficiente. Tomé mi café sin encender la televisión, sin el grupo de WhatsApp sonando con invitaciones a brunch y fotos de vacaciones. No los bloqueé, solo dejé de abrir. Caroline escribió una vez, la vida es muy corta para guardar rencores. No respondí. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque no era un rencor. Era aire. Simplemente dejé de respirar humo. La semana pasada tocaron la puerta. Era el hijo de un vecino vendiendo galletas para juntar fondos. Compré 2 cajas, se las devolví y vi cómo la sorpresa le pasaba por el rostro antes de irse. Esa pequeña confusión la que sentimos cuando la amabilidad no pide ser vista. Más tarde revisé solicitudes para el programa juvenil de empleo. La mayoría escritas a máquina, algunas desordenadas. Una escrita a lápiz, casi ilegible. El nombre me llamó la atención, Jude Álvarez. 14 años. La última línea de su texto decía, no quiero que me arreglen. Solo quiero que alguien note que lo estoy intentando. No lo subrayé, no lo marqué ni doblé la esquina. Solo me quedé quieta. El café en mi taza ya estaba frío, pero seguí sosteniéndola. Me recordó algo que alguna vez quise escribir, pero nunca lo hice. Un mensaje que deseaba que alguien encontrara sin tener que enviarlo. Por la tarde limpié un cajón viejo junto a la cocina. No lo abría desde hacía meses. Una liga se rompió cuando jalé la manija. Adentro una pluma sin tinta, un arete sin par y un recibo doblado del vivero. No reconocí la letra en la parte de atrás hasta que lo giré bajo la luz. Gracias por verme. Era de jazmín de la primavera pasada. Lo escribió el día que salió de nuestro programa de vivienda. Sin dirección de regreso. Solo esas 4 palabras en un pedazo de papel rasgado. No lo colgué. No lo publiqué. Lo guardé dentro de una cajita de madera en el estante junto a otras cosas que no se dicen. Esa noche no cené. No por costumbre, sino por silencio. Preparé té de jengibre del que se hace con raíz natural, no de bolsita. Quemaba un poco al pasar como las cosas reales. Afuera el jardín no florecía de forma especial. El romero seguía inclinado hacia un lado. La tierra estaba cuarteada cerca del borde de la maceta. No la acomodé. Hay cosas que no necesitan enderezarse para seguir creciendo. La luna era pequeña. Los grillos lo bastante ruidosos como para llenar el espacio sin saturarlo. Me senté en el porche, sin música, sin podcast, sin ese ruido de fondo que usamos como bastón. Solo la respiración, el peso y la quietud. Frente a mí, sobre la baranda, estaba la cicatriz justo bajo mi muñeca. Una línea pálida suave que alguna vez recorrí con el dedo, como si fuera un mapa sin destino. Ya no dolía, no me recordaba el dolor. Me recordaba lo callada que puede ser la supervivencia cuando dejas de intentar convertirla en una lección. Hace mucho, durante una de esas cenas demasiado educadas, Walter me dijo, siempre has estado un poco fuera del ritmo. No es algo malo, solo no es el compás al que bailamos. Sonrió al decirlo, como si fuera un cumplido. Asentí. Recuerdo eso. Solo asentí. Claire me mandó un artículo sobre familias distanciadas y escribió, ya sabes, el perdón no siempre necesita una razón. Le respondí con una foto del limonero. Sin texto. El perdón no era el punto. Tampoco lo era participar. No hay fotos mías en la casa del lago de los Prescott. Ninguna en la fiesta de aniversario. Ninguna en el pasillo entre los trofeos de fútbol de Ethan y el diploma enmarcado de Claire. Antes solía preguntarme cómo me vería en una de esas fotos. Ahora lo sé, como alguien que no encajaba, pero que aún así sonreía. Esta noche no encendí la luz del porche. Tampoco me apresuré a cerrar con llave. Me senté en la oscuridad envuelta en una cobija que todavía olía apenas a romero y jabón para la ropa. No era el que usaba Caroline, el suyo era demasiado fuerte, siempre floral, siempre escandaloso. Este era suave, casi imperceptible, como vapor. Como un suspiro.
No los extrañaba. Tampoco les deseaba mal. Pero tampoco deseaba que regresaran. Ya no esperaba que las fiestas dolieran. Ya no revisaba los mensajes de voz antiguos. Ya no necesitaba ser elegida, ni recordada, ni siquiera agradecida. Sanar no llegó como un amanecer, ni como una revelación. No fue una llamada, ni un milagro, ni una carta de alguien que por fin me viera con claridad. Fue esto sostener una taza tibia con ambas manos un viernes por la noche sin estremecerme. Ya no había nada que demostrar, nada que recuperar. El limonero dará fruto si así lo quiere, y si no, también está bien.